Pues bueno, vivimos viendo una de las ramas apenas así como embarradita, ¿verdad? Como embarradita de frijoles en una tortilla. Vimos cinemática, ¿verdad? Recuerden las tres áreas de la mecánica clásica, que es la estática, la cinemática y la dinámica, ¿ok? Ahorita, pues bueno, ya vimos de parte de la cinemática el estudio de el estudio de los cuerpos que se encuentran en movimiento, ¿verdad? Por algo vimos los movimientos perdón, los cuerpos en movimiento. Estos despreciando las fuerzas de fricción, ¿verdad? Esto que se genera, pues, en dicho material en donde se mueva dicho objeto, ¿verdad? Ya sea en el aire o sea, pues, a ras del piso, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema, que es el tema de estática. De hecho, lo vamos a estar trabajando simultáneamente, tanto estática, cinemática y dinámica. ¿Ok? La cinemática, pues bueno, recuerden, es el estudio de los cuerpos en movimiento, ¿verdad? Es el estudio de los cuerpos en movimiento. Y ahora nosotros vamos a ver el estudio, ¿no? En este caso de los cuerpos que se encuentran en reposo o en equilibrio. Ahora, algo muy importante, no porque ciertos elementos se encuentren sin movimiento, quiere decir que no se estén ejerciendo fuerzas. ¿Sale? Esta es una parte muy importante. Si alguno de ustedes va para arquitectura, para ingeniería civil, pues bueno, prácticamente les va a funcionar muchísimo esto. Y digo, es bellísima la materia de estática, ¿ok? Es bellísima, al menos en la parte de construcción, en la parte de ingeniería, ¿ok? Para aquellos que no vayan para esto, pues bueno, yo sé que a lo mejor lo van a pasar desapercibido. No quiere decir que no lo vayan a ver en sus carreras, obviamente las van a ver, pero en su forma, ¿ok? Al menos yo, hablando como ingeniero, yo puedo decir que es un tema bastante extenso, pero la verdad es bastante bello y es bastante completo, ¿ok? Bien, entonces, a partir de perdón, de la estática, nosotros podemos hablar de aspectos clave, ¿sale? Una de ellas, pues bueno, en este caso es el equilibrio mecánico, que es cuando un cuerpo está en equilibrio, siempre y cuando no varíe su posición de traslación ni de rotación, ¿sale? Ya sea que éste se quede quieto o moviéndose a una dicha velocidad constante, ¿ok? Algo otro de los aspectos, pues bueno, repito, en ingeniería es fundamental la ingeniería estructural para diseñar estructuras fijas. ¿Dónde lo ven mucho? Pues en puentes, caminos, pilares, edificios, ¿sale? Por eso les digo, los que van para arquitectura e ingeniería civil, pues imagínense, ¿no? Todo, el día que ustedes creen este tipo de bellezas estructurales, pues bueno, obviamente, tienen que tener en consideración, ¿verdad? La mecánica. Si ustedes observan, pues bueno, prácticamente es una de las carreras, o bueno, este tipo de carreras, pues son carreras que nunca van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que tener en claro es eso, saber utilizar las herramientas que están a la vanguardia, que estén a la actualidad, ¿ok? Otro de los casos o de los aspectos comunes es en fuerzas, que es lo que vamos a estar trabajando a continuación. Prácticamente va a ser como una recopilación de lo que vimos en vectores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que vimos en vectores? Pero no le vamos a llamar vectores, ya le vamos a llamar ahora fuerzas, ¿sale? Y de ahí, pues bueno, vamos a partir a la definición de estática. Y pues bueno, con respecto a electrostática, que es un tema que veremos en electricidad y magnetismo, pues bueno, es una rama distinta que estudia las cargas eléctricas en reposo. ¿Ok? Entonces son algunos de los aspectos. Se rigen por la primera y la tercera ley de Newton. La primera ley de Newton, pues es la ley del reposo, ¿verdad? ¿Vale? Y pues bueno, en este caso nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas, pues es equivalente a cero. ¿Ok? Entonces, ahí ahí estoy dando como la introducción. Y la tercera ley de Newton, que es la acción y la reacción, ¿verdad? En este caso, se refiere a que, pues bueno, toda acción conlleva una reacción, ¿no? De la misma forma, ¿no? En este caso, si yo ejerzo una fuerza, pues va a generarse una fuerza contraria de la misma magnitud. ¿Ok?
Entonces, eso es a lo que se refiere con la tercera ley de Newton, ¿ok? La segunda la vimos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? En este caso de las fuerzas, pues es equivalente a la masa por la aceleración. Tal vez no la vimos tal cual como, como debe de ser. Esa la vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, vamos con respecto a la descomposición de vectores, ¿no? Con respecto a la descomposición de fuerzas. Anteriormente yo les había mencionado que antes, bueno, antes no, durante la sesión, nosotros debemos de tomar como referencia el eje horizontal, el eje X, ¿sale? Ahora ya conocemos el famoso diagrama de cuerpo libre. Aquí es muy importante cómo nosotros vamos a descomponer a un vector, ¿sale? Conociendo sus características, ¿no? Conociendo hacia qué dirección va, cuál es la magnitud que tiene y pues bueno, en este caso su ángulo de inclinación, ¿ok? Eh, entonces aquí ya no importa tanto hacia qué dirección, o bueno, en este caso, hacia qué eje nos podemos orientar, ¿no? Anteriormente yo les había dicho con respecto al eje X, pero ahora aquí ya vamos a cambiar esa parte. Ya nos vamos a enfocar exclusivamente dónde se encuentra nuestro vector. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos cinco fuerzas, ¿ok? Tenemos la magnitud de cada una de las cinco fuerzas. Por ejemplo, tenemos una fuerza uno con valor de 20 kilonewtons a un ángulo de 30 grados sobre el eje Y. Escuchen muy bien, sobre el eje Y, ¿sale? Y como podemos observar, este vector va hacia el punto de origen con respecto al plano cartesiano, ¿ok? Posteriormente tenemos la fuerza 2. La fuerza 2 tiene un valor de 15 kilonewtons y está en dirección positiva hacia el eje Y, ¿sale? En este caso, pues bueno, quiere decir que está a 90 grados del eje X, ¿no? Y nos damos cuenta que la dirección va hacia el eje positivo, entonces va saliendo del origen, ¿ok? Tenemos la fuerza 3. La fuerza 3 tiene un valor de 25 kilonewtons y lo mismo, el ángulo está con respecto a 30 grados de el eje Y. ¿Ok? Prácticamente estamos trabajando trigonometría también, ¿no? O sea, prácticamente aquí ya estamos aplicando la trigonometría, ¿no? Tal vez es un tema que no hemos visto como tal en la materia de matemáticas, pero es algo que ustedes ya conocen y ya deben de saber porque por algo van a presentar un examen de admisión. ¿Ok? Con respecto a la fuerza 4, es de 14 kilonewtons y esto es equivalente, o bueno, más bien su dirección es hacia el cuarto cuadrante y posteriormente su ángulo de inclinación es a 50 grados con respecto al eje X positivo. ¿Ok? Finalmente tenemos la fuerza 5 que es de 32 kilonewtons y está con respecto a 35 grados sobre el eje Y negativo. ¿Ok? Bien, vamos a descomponer cada uno de estos vectores y de verdad pongan atención, no apunten absolutamente nada, porque de aquí ya vamos a partir con la solución, con la resolución de problemas, ¿ok? Entonces, pónganme atención. Déjenme ver si no hay alguien más conectado, creo que ya no. Entonces ya, nadie más se va a conectar. Muy bien. Déjenme ver whiteboard. ¿A qué me refiero con la descomposición de fuerzas? Pues bueno, en este caso vamos a obtener sus valores con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y vamos em, a representar visualmente en su forma vectorial, ¿verdad? Recordemos que tenemos vectores unitarios en Y y vectores unitarios en J, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto. Y de hecho en el examen yo les puse ese ejercicio, ¿verdad? Yo les dije que tener que descomponer este vector y obtener la resultante, ¿no? Entonces prácticamente es muy similar a lo que vamos a hacer a continuación, por eso les digo, o sea, vamos a como a repetirlo, pero no tanto así, ¿no? Sino que vamos a enfocarnos ya a un tema más avanzado. Muy bien, aquí tengo mi vector.
¿Sale? Bien, ahorita, pues bueno, ustedes están aprendiendo, ¿ok? Y esto lo van a tener que hacer con cada uno de los vectores. Una vez que ustedes ya lo hayan entendido, ya lo hayan comprendido y lo hayan manejado a la perfección, ya se pueden saltar pasos, ¿ok? Pero mientras ustedes lo estén aprendiendo, pues tienen que hacerlo paso a pasito, ¿ok? A ver, Vianey, déjenme ver si Vianey, que se había desconectado Vianey. Ah, no, no se estaba conectando, son 5:21. Ok, muy bien. Entonces, en estos casos, vamos a descomponer primero al vector o la fuerza uno. ¿Ok? Vamos con la fuerza uno. Vamos a suponer que es esta de aquí. Nos damos cuenta que va hacia la dirección del origen. Si nos damos cuenta, si va hacia la dirección del origen, quiere decir que nuestro vector va a ser negativo. ¿Ok? Porque va hacia adentro, ¿no? Ahora sí que la fuerza va hacia adentro. Entonces, en estos casos, esta es una fuerza negativa. Vamos a representarla tal cual como menos F1, ¿sale? Nos dice que se encuentra a 30 grados con respecto al eje Y, ¿ok? Aquí debemos de recordar, pues en este caso, nuestro triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a recordar teorema de Pitágoras. Recordemos cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo. Pues bueno, en este caso nosotros teníamos teta, que era el ángulo de inclinación de la hipotenusa. Tenemos aquí el cateto adyacente. ¿Qué significa adyacente? Que reposa, ¿sale? Que adyace. Y el cateto opuesto. Ya obviamente ya cuando vean estática de forma profesional, les van a decir que estas definiciones son incorrectas y que ahí existen otras. Bueno, pero ahorita quédense con esto, ¿ok? Porque con esto nos va a ayudar a poder interpretar cómo puedo descomponer vectorialmente hablando a mi vector o a mi fuerza uno. Ok, entonces en este caso podemos observar que se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si yo le pongo aquí una línea imaginaria, ok, me doy cuenta que forma un triángulo rectángulo, ok, uy, ¿sale? Y podemos observar que es un triángulo rectángulo en el cual, pues bueno, yo conozco su cateto adyacente, su cateto opuesto y su hipotenusa. Profe, ¿Ok? Dígame. ¿está enseñando algo o escribiendo? Sí, estoy compartiendo mi pizarrón. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok, ¿sale? Entonces, aquí yo estoy definiendo quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente y quién es mi hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente, recuerden, es la recta, o en este caso es la posición en donde reposa el ángulo con respecto a la hipotenusa. La hipotenusa no hay pierde, siempre va a ser la recta inclinada, ¿ok? Y el cateto opuesto se le conoce así porque siempre va a ser opuesto al ángulo, siempre, ¿ok? Si yo, por ejemplo, recordemos identidades trigonométricas, si yo, por ejemplo, quiero obtener el ángulo con respecto a cualquiera de estos dos elementos, pues bueno, vamos a conocer las siguientes identidades. La primera identidad la conocemos como el seno de teta. En este caso es equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente que es el coseno. El coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente tenemos la tangente. La tangente de teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sale? Es en las cuales nosotros, o no son los elementos por los cuales podemos representar, ¿no? O podemos obtener
el ángulo con respecto a nuestro triángulo rectángulo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que la fuerza 1 equivale a 20 kilonewtons, ¿verdad? Recuerden lo que habíamos visto la vez pasada. La magnitud de la fuerza 1 es equivalente a 20 kilonewtons. ¿Sale? ¿Por qué esto lo estoy representando en dos barras? Pues bueno, porque ya lo habíamos visto, es el valor absoluto. ¿Ok? Recuerden que los valores, en este caso las magnitudes, siempre se van a representar de forma positiva. Por mucho que la dirección nos diga que vaya hacia un punto negativo, hacia un punto positivo, esté en el segundo cuadrante, esté en donde ustedes quieran, prácticamente siempre, siempre nuestra fuerza va a ser positiva. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un dato cuantitativo. ¿Sale? No existe la cantidad de menos 20 pesos, eso es algo absurdo, pero sí existen 20 pesos, ustedes los pueden tocar, ¿verdad? Son cuatro monedas de a 5, 20 monedas de a peso, dos monedas de a 10, ¿no? 10 monedas de a 2, ¿no? Un billete, ¿no? Pero por ejemplo, menos 20 pesos, pues es algo absurdo porque eso no existe, ¿sale? Por eso se les dice que son datos cuantitativos, con los cuales ustedes pueden contar, ¿ok? Bien, entonces nosotros tenemos que nuestra magnitud de la fuerza 1 equivale a 20 kilonewtons. Ahora, pregunta, ¿cómo puedo yo definir o cómo puedo yo descomponer a mi fuerza 1 con respecto a vectores? ¿Alguien me lo puede decir? Ya lo vimos, ¿eh? Y de hecho, si viene en su examen. Aguas, pónganse a estudiar porque cada vez lo vamos a ir metiéndole más dificultad. ¿Cómo puedo yo representar vectorialmente Era a mi fuerza? era de lo que hacíamos la vez pasada de coseno del ángulo. Exactamente. ¿Cómo lo puedo representar? En este Eh, caso, ¿cómo puedo representar tal cual la fuerza 1 vectorialmente hablando? si no me equivoco, era fuerza uno de X, Ajá, fuerza 1 es de X. ¿Se le conoce la igual fuerza 1? Ajá. ajá, por digo, es igual pues y ahora otra vez a F1 por el coseno de teta, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahorita vamos con la descomposición. Ahorita nada más lo único que yo quería era que me dijeran, en este caso, cómo puedo representar vectorialmente. Vas muy bien, ¿ok? En este caso sería la fuerza 1 con respecto al componente X más la fuerza 1 con respecto al componente en Y, ¿sale? Otra de las formas en la cual nosotros podemos representar sería F1 con respecto a X por Y más la fuerza 1 con respecto a Y de J. ¿Sale? Ahí está. Esa es su demostración, o bueno, prácticamente esta sería la representación vectorial. ¿Ok? Entonces tenemos la representación vectorial. Ahora sí, vamos con la descomposición. Lo que nos acaba de decir Vianney, ¿a qué equivale en este caso F1 de X y a qué equivale F1 de Y? Ahora sí. Vamos con lo que nos dice Vianney. Vianney me dice que es equivalente al valor de la magnitud por, en estos casos, aquí la voy a contradecir un poquito. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, nuestro ángulo, ¿hacia qué eje está? ¿Alguien me lo puede decir? Lo acabo de decir hace ratitísimo. Está de la que usted puso, Ajá, de la que aquí usted está. hizo, Ajá. está en negativo, ¿no? Ajá. No, no, no. ¿El ángulo hacia qué eje está? No, no, con no. Respecto. ¿El ángulo hacia qué eje está? Con respecto. Hacia el eje Y.
Ah, exactamente, muy bien, Sebastián, hacia el eje Y. Exactamente, muy bien, Sebastián, hacia el eje Y. Sí. ¿Ok? Sí, porque Y es arriba, ¿no, profe? Y X es abajo. Exactamente. Sí, Exactamente. Sí Sí. lo pongo. ¿Ok? X y Y. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nos dice la representación para obtener yo el ángulo? Bueno, en este caso, para yo obtener el valor, ¿no? En estos casos, con respecto al coseno, perdón, con respecto al cateto y a la hipotenusa. Bueno, aquí lo que yo quiero obtener con respecto a la fuerza 1 en X, ¿quién sería? Pues sería el cateto opuesto, ¿no? Aquí en este caso yo obtendría el cateto opuesto. Entonces aquí me están pidiendo el cateto opuesto, pues esto va a ser igual a el seno de teta. O sea, en este caso sería a 30 grados, ¿no? El seno de 30 grados. ¿Ok? Porque estamos con respecto al eje Y. Si mi ángulo estuviera con respecto al eje X, ahí sí aplicaría lo que nos dijo Vianney. Sería con respecto al coseno, ¿verdad? Porque siempre se los dije, ¿no? En los problemas anteriores, o bueno, al menos en el primer bloque yo les mencioné que sí o sí tomaran en cuenta como referencia el eje X, ¿sale? Si no sabían, por ejemplo, en este caso el ángulo, pues tenían que sacar su ángulo complementario, ¿no? Recordemos que aquí de aquí a acá pues, son 90 grados, entonces tenían que obtener 60, ¿no? Pero aquí no, aquí ya desafortunadamente o afortunadamente vamos a ahorrarnos ese paso. Entonces aquí prácticamente la fuerza 1 sería equivalente a la magnitud por el seno de 30 grados. Por ende, la fuerza con respecto a Y es equivalente a la magnitud por el coseno de 30 grados. Y nos damos cuenta que en efecto, este es el cateto adyacente, ¿no? Entonces es con respecto al eje Y. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, vamos a hacerlo como yo se los había mencionado anteriormente y les va a dar exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, aquí podemos observar que con respecto al eje X, pues bueno, serían 90 grados más los 30 grados, ¿verdad? Los 30 grados que aparecen aquí. Entonces, en estos casos, equivaldría a 120 grados con respecto al eje X, ¿sale? Esto es con respecto al eje Y. Y se los rectifico porque luego veo que de esto se confunden mucho. Entonces, si yo quiero representar a la fuerza 1 de X, pues bueno, esto sería equivalente a la magnitud de la fuerza 1 por el coseno de 120 grados. Y aquí sería F1 por el seno de 120 grados. Esta definición es con respecto al eje Y, al eje X, perdón, al eje X. Y les va a dar exactamente el mismo valor. ¿Sale? Ahora, como podemos observar, chicos, recuerden sus ángulos fundamentales, les había mencionado, ¿no? Los ángulos, me han dicho otro término que ya se me olvidó, pero bueno, yo lo conozco como fundamentales. Por ejemplo, en los ángulos fundamentales, 120 no forma parte de los ángulos fundamentales, pero el ángulo de 30 sí. ¿Alguien me puede decir a cuánto equivale el seno de 30 grados con respecto al ángulo fundamental? Acuérdense de la cancioncita que les enseñé. Ya no me acuerdo cómo se hacía, profe. A ver, ¿alguien que se acuerde? Mm, yo que sepa, vale en fracción un medio. Ajá. Un medio. Me dices que vale un medio. El seno de 30 grados. ¿Y el coseno? Que en ¿Tres fracción, medios? 3 medios, ajá. ¿Tres medios? Y bueno, raíz de, Ajá. de 3 medios. Raíz de 3 sobre 2. Ajá, es- A ver, vamos a ver si es cierto.
Muy bien. Y el coseno raíz de 3 sobre 2. Muy bien, exacto. ¿Sale? Entonces realmente, si ustedes buscan el ángulo, el coseno de 120, se los juro por la Virgencita, va a ser exactamente igual al coseno de 30 grados. Y con respecto al seno, pues bueno, en este caso, el seno de 120 grados es equivalente a el coseno de 30 grados. ¿Ok? Entonces, nosotros ya podemos reescribirlo, ¿no? Voy a cambiar aquí el texto. Voy a ponerlo aquí arribita. Dijimos que esta es la forma vectorial. Y vean, sin necesidad de utilizar calculadora. En este caso nos había dicho que era 20, entonces es 20 kilonewtons. Por el coseno de 120 o del seno de 30, nos da 1/2. Y acá nos da 20 por raíz de 3 sobre 2. En estos casos, pues esto nos daría 10, ¿no? Y aquí nos daría 20 por raíz de 3 sobre 2. Déjenme ver si lo puedo simplificar. No, no se puede. No, sí se puede. En este caso, esto nos daría como resultado, pues 10, ¿no? Por raíz de 3, ¿no? 20 entre 2, pues me da 10, ¿no? 10 por raíz de 3, ¿sale? Aproximadamente, este 10 raíz de 3, yo sé que esto, pues, lo usan con su calculadora, esto aproximadamente equivaldría a 17.32. 17.32. Pero yo, como sé que no pueden utilizar calculadora en su examen, pues les van a dar este resultado. Ahora, ya ahora sí, vamos a reescribir nuestra fuerza en su forma vectorial. La fuerza 1, en este caso, va a ser equivalente a 10 por I más, en este caso, 10 raíz de 3 por J. ¿Sale? Pero recuerden que este era un valor negativo, ¿no? Porque va hacia dirección, hacia el origen. Entonces, en estos casos me quedaría como, lo vamos a poner tal cual, menos 10 por I, menos 10 raíz de 3 por J. ¿Ok? Y esta sería, pues, la definición. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo, es que la dirección va hacia un punto, ¿verdad? No, vamos a dejarlo así nada más. 10i menos 3ij, ¿no? Porque les había mencionado en qué posición se encuentra, ¿no? En este caso se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, como se encuentra en el segundo cuadrante, recordemos que son valores menos x, coma y, ¿no? En el primer cuadrante son x, y. En el tercer cuadrante es menos x, menos y. Y en el cuarto cuadrante, pues sería x, menos y, ¿no? O sea, valores positivos en X, valores positivos en Y. En el segundo cuadrante serían valores negativos en X, valores positivos en Y. En el tercer cuadrante, valores tanto negativos en X como en Y. Y en el cuarto cuadrante, pues valores positivos en X, valores negativos en Y, ¿no? Entonces, en estos casos, pues bueno, nuestro valor o nuestro vector equivaldría a 10 menos 10 raíz de 3 por J. ¿Ok? Y esta sería, pues, la respuesta correcta. ¿Ok? Bien, esta sería la descomposición. Ahorita, bueno, en este caso, ¿dudas, preguntas para descomponer a una fuerza? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Bien. Ahorita tengo yo conectados, tengo a Sofía, tengo a Fernanda, tengo a Laura, a Joana, a Emiliano y a Sebastián. ¿Cuántos vectores tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a ver. Vamos del que llegó más tarde al que llegó más temprano. A ver, Fernanda
va a ser el de la fuerza 2. De aquí me doy cuenta quién se conecta y quién se desconecta. Entonces, Fernanda va a descomponer a la fuerza 2. ¿Sale? Luego tengo a Emiliano. Va a descomponer la fuerza 3. ¿Ok? Luego tenemos a Joana. Va a descomponer la fuerza 4. Y Sebastián va a descomponer la fuerza 5. ¿Sale? Entonces tienes que descomponerlo con respecto a, en su forma vectorial, ¿verdad? Y pues bueno, en su forma trigonométrica, ¿no? En este caso, para poder conocer las condiciones de cada uno de los vectores. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues sería la fuerza 2, sería equivalente a la fuerza 2 en X con respecto a Y, más la fuerza 2 con respecto a Y en J, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, ahorita los otros chicos que se salvaron dijeron, ya me salvé la campana, no se apuren, ahorita también les va a tocar ejercicios, ¿ok? Entonces, chicos, les voy reduciendo los tiempos, tienen 5 minutos, ¿ok? Tienen 5 minutos para descomponerlo, ¿ok? Una pregunta, profe. Dime, Vianney. Dijo que el coseno de 120 es igual al de, digo, sí, el seno de 120 es igual al seno de 30, ¿no? Exacto. Ah, ok. ¿Y se va a hacer conforme al de aquí arriba o el que usted hizo? ¿Cómo? El ejercicio se hace con el de acá arriba o con el que usted hizo. No, Ay, con el de aquí arribita, con el de bueno, acá, mira. ¿Ok? ok, gracias. Ok, muy bien. Sale, chicos. Entonces, cóyanle. En lo que voy a tomar agüita.
Bien, chicos, ya regresé. A ver, vamos a ver quién se desconectó ahorita. Bien, le vamos a dar 5 minutos nada más. Ok, vamos con el primero. El primero, Fernanda. Fernanda Vianey. ¿Cuánto te quedó tu vector? Para X me salió 0 y para Y 15. Para Y te salió 15. Muy bien. Excelente. Entonces vale 15 en J, ¿no? Nada más. 15 en J. Muy bien. Para Emiliano. ¿Cuánto te quedó, Emiliano? Ah, pues Emiliano fue el que se desconectó. Bueno, a ver, Joana, ¿cuánto te quedó el F4, Joana? Todavía no lo tengo. ¿Por qué no? Bueno, es que me confundí un poco, entonces apenas estoy tratando de obtenerlo. ¿Pero por qué te confundió? Es que, no, bueno, no entendí muy bien eso de F1, el coseno de 120 es igual a 20 por medio. Mm, porque 120 es con respecto al eje X y 30 grados es con respecto al eje Y, ¿sale? Aquí lo único que hice fue demostrarle los que les había dicho yo en la sesión anterior, pero tú realmente, tú ya tienes que trabajar con los ángulos que te da el sistema. Entonces realmente no era necesario que tú hicieras la conversión con respecto al eje X. Bueno, en este caso, si nos damos cuenta, va a estar con respecto al eje X, pero no está con respecto al eje X positivo, sino con respecto al eje X negativo, ¿no? Entonces en estos casos, ¿cuánto te dio? No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Casi no entiendo. ¿Pero qué no entiendes? Dudas, recuerden chicos, dudas. Joana, Mande. ¿qué es lo que no entiendes, Joana? Ah, bueno, no entiendo muy bien el procedimiento. Ajá, pero dame una duda concreta. ¿Qué es lo que no entiendes del procedimiento? Es como si yo te dijera, yo no entiendo cómo hacer un pastel. Ajá, ¿y cómo se hace un pastel? ¿Qué duda no entiendes de cómo hacer un pastel? Mm, ¿Cuál es Es, el paso que no entiendes? ujú. Hice, bueno, lo primero, pero me quedé en esa parte donde le dije de F1 del coseno de Ajá, 120. ajá, Y bueno, me dijo que no era necesario que hiciera ese procedimiento. ajá. Entonces, pues no sé ahora qué tengo que hacer. Pero, ajá, es que te estás yendo con el coseno de 120. Pero si te das cuenta, yo no lo hice con el del coseno de 120. Yo lo hice con respecto al ángulo de 30 grados. Lo único que yo hice del coseno de 120 y del seno de 120 era demostrar que nos iba a dar el mismo resultado. ¿Sale? Eso fue lo único que yo hice. Demostrarles por qué podemos utilizar el ángulo que está con respecto al otro eje. O sea, en este caso con respecto al eje Y.
O sea, realmente lo que yo quería que tú me entendieras era esta parte de aquí. La segunda parte no tiene sentido, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si aquí me están diciendo que F4 está a un ángulo con respecto al eje negativo, bueno, al eje negativo no, con respecto al eje X, pero si nos damos cuenta, es la parte del cuarto cuadrante, o sea, la parte, es que no es negativa, porque negativa es la de acá. Bueno, está con respecto al cuarto cuadrante, así de simple. Si está con respecto al cuarto cuadrante, pues en estos casos, ¿cuánto equivaldría? Tendría que buscar el coseno del ángulo de 50 grados De 50 exactamente, y luego pero, bueno, ajá, lo luego multiplicas. se multiplica por 14. Exactamente. Pero aquí hay un detalle, Joana, y pongan atención los demás. Si nos damos cuenta, el ángulo está con respecto al cuarto cuadrante. ¿Un ángulo cómo se mide? ¿Alguien me puede decir cómo se mide un ángulo? Con un transportador Sí, también. Pero, ¿cómo tú acomodas tu transportador? en el centro de la, Del origen, ¿no? del plano o de la recta. Exactamente, de aquí Ajá. del origen, ¿no? Y en este caso tú vas midiendo en forma antihoraria, ¿verdad? O sea, tú vas midiendo de esta forma, ¿sí o no? O sea, tú vas midiendo de aquí a acá son 90 grados, de aquí a acá son 180 y de aquí a acá son 270, ¿no? Si tienes el transportador fino, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la medición va en su forma antihoraria. Pero aquí, por ejemplo, podemos observar que el ángulo está en su forma horaria. O sea, prácticamente la medición es con respecto a su forma horaria. O sea, es como si yo estuviera midiendo al revés, ¿ok? Entonces, si nosotros recordamos los ángulos totales, o en este caso los ángulos complementarios, realmente, ¿cuánto equivaldría en este caso el ángulo? O sea, en este caso la posición de este vector. Realmente, ¿cuál sería su ángulo? De 310. 310 exactamente. Entonces, realmente sería F4 con respecto a X por el coseno de 310, ¿no? Más F4 en Y por el seno de 310. Pero, por ejemplo, aquí me aparece 50. Entonces, esto también lo puedo calcular como F4 coseno, vean muy bien, de menos 50 grados, de menos 50 grados, más F4 con respecto a Y, aquí perdón, era con respecto a X, por el seno de menos 50 grados. ¿Sale? Entonces, solamente en estos casos, chicos, cuando vean que el ángulo está en su forma antihoraria, ¿sale? Si fuera en su forma antihoraria con respecto al eje X, pues en estos casos, ya sea que hagamos la resta, no restamos 360 menos 50, me dan los 310, o también podemos tomar como el ángulo, como ángulo negativo, ¿ok? Entonces, en estos casos, ahora sí, Joana, ¿cuánto nos quedaría nuestro vector? Nos quedaría, ¿cuánto equivaldría al coseno de menos 50? Voy. Es de 13.5.
13.5, ajá. Ok, tenemos 13.5, ajá. ¿Y luego? Y bueno, y el seno sería 3.6. Menos 3.6, ¿no? Sí, perdón. Este es en I, menos 3.6 en J. Muy bien. Ok. ¿Ya quedó claro, Joana? Sí, ¿Sí? sí, gracias. Perfecto. Ahora voy con Sebastián. Déjenme ver porque creo que este es tu compañero, ya no se conectó. Entonces, desconexión. Ni una hora duró. Aquí ando, profe. Dime, Emiliano, ¿cuánto te quedó el F5? No, profe, soy Sebas. ¿De cómo? Eh, con respecto a X me quedó 26.2 26.2 en I, y, y con respecto a J, 18.3. 18.3. ¿Son positivos o negativos estos valores, Sebastián? Negativos, profe, perdón. Negativos, excelente. ¿Por qué son negativos? ¿Me puedes decir? Porque están en el tercer cuadrante. Exactamente, muy bien. Entonces, 26.2 en I, menos 18.3 en J. Muy bien, chicos, excelente. ¿Sale? Emiliano, pues se fue a la luna, ya no se quiso conectar. A ver, de las compañeras que no les tocó ejercicio, a ver, voy con Sofía. A ver, Sofía, ¿cuánto te dio F3? Digo, porque no nada más era ejercicio para ellos, ejercicio en general, ¿no? Pero, ¿cuánto te quedó en F3, Sofía? ¿Cuánto te quedó, Sofía? No te escucho. ¿Alguien le salió F3? Yo lo hice. Ah, ok, ¿cuánto te quedó bien ahí? Bueno, en X me salió que 12.50 y en Y 21.65. ¿Positivo o negativo? Me salieron positivos los dos. Ok. En este caso, ¿de dónde salió el 12.5? ¿Qué calculaste? 25 seno de 30. 25 seno de 30, muy bien. Y el otro fue 25 coseno de 30, ¿no? Sí, Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, ¿dudas, preguntas con respecto a descomposición vectorial?
¿Seguros? Oh, ¿No? A ver, de una vez. Sofía va a calcular la resultante, o sea, en este caso la fuerza total, la fuerza uno más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 más la fuerza 5. Vas a obtener la magnitud de la fuerza total y Laura va a obtener el ángulo, en este caso, de la fuerza total. ¿Ok? Ahí los demás, pues también háganlo, ¿verdad? No nada más Ok, entonces, igual, 5 minutos.
Muy bien. Sale, Sofía. ¿Cuánto te queda la sumatoria de las fuerzas? En el eje X me Ujú, quedó menos 14,7 ujú. y en el eje Y, pues apenas lo estoy haciendo. A ver, ¿a alguien le quedó ya el del eje Y? A mí me salió 24,9. Menos 24,9 No, positivo. más 24,9 en J. Ok. ¿Alguien le salió diferente? Bueno, vamos a ver. Creo que en X me da mero raro. A ver. F1 más 0 más 12,5. La fuerza 4. Esta es negativa. Menos 13,5. Sí, sí, da. Menos 26,2. Mm, en X me da menos 17,2. No 14,7. Y con respecto a Y, Profe, dime bien ahí. es que a mí sí me da menos 14,7. ¿Si les da 14,7? A ver, vamos a hacer Sí, el recuento de los daños. Con respecto a X es 10 más, aquí en este caso no tenemos componencia ni, entonces no se suma, no sería más menos 2, 10. no es 10 positivo. Es 10 positivo porque está con respecto a... Sí tienes razón. Discúlpenme, es sería menos 10, sí es cierto. Sería menos 10, discúlpenme. Menos 10 más 10 raíz de 3. Tiene toda la razón del mundo. Entonces sería menos 10. Entonces sí da, los 14,2. Menos 10 más 12,5 más... No, aquí sería menos 13,5. Luego tendríamos menos 26,2. Ajá. Mm, no, ahora me daría más, chicos, porque si es menos 10 me daría menos 37,2. Realmente solamente tendríamos un valor positivo en X, ¿no? Que es la fuerza 3. Es la que sacó Emiliano, 12,5. De ahí en fuera todas serían negativas. Sería menos 10, sería menos 13,5, luego sería menos 26,2. Si no me equivoco, también en F4 de X, que es 9. En F4, ¿cuánto te da? Es 9.
9. Joana me dijo que era menos 13.5. Entonces, ¿a Ah, quién le creemos? bueno, es que a mí me salió Es 9. 9. Mm, es 9. Es 14. Grados. A lo mejor tengo mi... En efecto, es 9. Pero sería menos 9, porque será el tercer cuadrante, ¿no? Sí. Creo que teníamos el mismo error, Joana. Nuestra calculadora está en radianes. Igual a mí me había salido menos 13.5. Pero sí, tienen razón, chicos. Es 9. Hay que revisar la calculadora, ¿va? En este caso sería menos 9, porque es F4. No, sería 9 positivo. Sí, es 9 positivo. Sí, discúlpenme. ¿Qué sería 9 positivo? 9 en I. Ahora déjenme ver de una vez, saco el seno. Menos 10.72 esta me dio. Ahí está. ¿Alguien le dio igual lo mismo que a mí? Menos 10.72 A mí. en J. ¿Sí? Igual a mí. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a rectificar todos porque capaz que yo di por hecho que sí. El de Fernando está bien, es 15J. El de Emiliano es 12.5 en I. ¿Alguien le salió diferente? Es 25 seno de 30. Este caso da 12.5. Este está bien. Y el otro daba coseno, ¿no? En este caso equivale a, vamos a dejarlo 21.65. Este está bien. A ver, este está bien, este está bien. El de Joana está bien. El de Sebastián. Déjenlo compruebo rápido. 14. No, perdón. 32. Es 32 por el coseno de menos 35. En este caso me da menos 20, menos da 26.21. Sería 180, 215. 215 menos 26.21. Ajá. Y el otro sería el seno. Ahí no, el seno. En este caso sería menos 18.35. Ya está bien. Ok, ya está bien, ¿no? Ya están bien todos. Este nada más para hacer la corrección sería menos 10 en I, sí, y más 10 raíz de 3 en J. Entonces ahora si vamos a calcularlo sería menos 10 más 12.5 más 9 más 9 más menos 26.2. Y en efecto me da los 14.7.
14.7 ni. Y el otro nos quedaría 10 raíz de 3 más 15 más 21.65. No lo voy a regar yo. Fuerza 3. Ajá, ajá. Luego tenemos menos 10.72 menos 18.3. 24.95. Ok. Bien. Profe, Y finalmente nos quedaría, dígame, entonces en X es menos 14, digo 14.7. no, menos 14.7. Ah, ok, sí, Sorry. sí, sí. No, me comí el menos 14.7, ¿sale? Entonces nos quedaría 14.7 al cuadrado más 24.9 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? En medio 216. Y 216. ¿Cerrados? no, pero yo lo puse cerrado. A ver, Bueno, entonces sería es- 215 y algo, ¿no? son menos 14.7 por menos Ujú. 216.09 Ok. más 618.5. No, pero ya el completo, ya el total. La magnitud, Ah, ¿cuánto nos ok. da? A mí me da Este, bueno, saqué la raíz, me dio 834.59 y saqué la raíz, pero no me da como tal. Me da 28, bueno, 29 cerrados. 28.91. Ok. Y el ángulo, pues bueno, en este caso sería la tangente a la -1 de la componente en Y, que es 24.9 sobre menos 14.7, ¿no? En este caso nos daría 24.9 sobre menos 14.7. Esto nos daría como resultado menos 0.02. ¿Ok? Grados. Sí, es lo que me da. En grados. Menos 0.02. Sale literal. Estaría prácticamente es casi en el eje X, en el eje X, ¿eh? Nada más que sería como por acá más o menos. Por aquí estaría. Casi pegaditititito al eje X. ¿Ok? Bien. Y entonces sería uno negativo y el otro positivo, ¿no? Entonces estaría al revés. Estaría negativo, positivo, estaría aquí. Estaría como por acá más o menos. Ahí estaría la fuerza resultante. ¿Ok? Bien, chicos. Digo, más que nada, digo, apenas vemos el repaso del repaso, ¿no? Eso fue lo que vimos la otra vez. Ahora sí voy a irme directamente a la actividad, al ejercicio, a la explicación. Y vamos a ver el primer tema que es equilibrio de partículas. ¿Ok? Son de este tipo de ejercicios en donde nosotros siempre vamos a ver un objeto en un plano inclinado. ¿Ok? Y pues bueno, aquí nosotros vamos a representar pues al peso y vamos a representar a la fuerza normal. ¿Sale? Ustedes de investigación van a buscar, en estos casos, aquí. Y ahorita les voy a dar una explicación súper rápida de lo que es la fuerza normal, pero ustedes van a buscar qué significa la fuerza normal, ¿no? ¿Qué es la fuerza peso? Y también lo que es tensión. ¿Sale?
¿Ok? Entonces son estos tres tipos de fuerzas, la tensión es un tipo de fuerza, pero van a definir qué significa cada uno y qué utilidad tiene al calcular, pues en este caso, equilibrio de partículas, ¿no? Equilibrio de objetos. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, aquí podemos observar en el problema, nos dan el valor del peso de la caja. El peso de la caja equivale a 1500 newtons. Nos damos cuenta que está en un plano inclinado. Y pues bueno, prácticamente nos piden encontrar la fuerza P. O sea, la fuerza P es la fuerza que ejerce con respecto, ¿no? A lo que obviamente pues es el peso de la caja, ¿no? Y pues bueno, en este caso lo que va a generar la tensión, ¿no? Con respecto al empuje de la caja hacia arriba, ¿ok? Vamos a suponer que aquí tiene como un tipo polea, ¿sale? Voy a dibujar como la polea. Se hagan de cuenta que aquí tiene como que la polea y lo que está haciendo pues es jalarlo, ¿no? Está jalando el objeto hacia arriba. Vamos a suponer que va a llegar como que a este segundo piso, ¿no? Vamos a suponer que este es como el primer piso y pues están subiendo esta caja al segundo piso, ¿ok? Entonces lo que nos están pidiendo es eso. Si nos damos cuenta, el objeto pues prácticamente se encuentra en un reposo, ¿no? Hagan de cuenta que aquí el chico que estaba jalando, pues como que dijo, ay, como que me cansó el brazo, ¿no? Y lo dejo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver la tensión que se está generando al momento de quererlo subir al segundo piso. Entonces prácticamente nuestro objeto está en equilibrio, ¿sale? O está en reposo. Nos damos cuenta que está con respecto a un ángulo de 40 grados. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sale? Vamos a dibujar el objeto, bueno, vamos a copiar el objeto y vamos a dibujar también nuestro diagrama de cuerpo libre y cómo nos puede servir. Bien, ¿ok? Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos representar nuestro diagrama de cuerpo libre, Profe, nuestro famoso 10 TSL. Ahí voy, ahí voy. Es gracias. que no se ve, ¿no? Sí, ahí voy. Espérenme, espérenme. Ahí voy. Ahí está. Ok, si era eso, ¿va? ¿O tienes otra Sí, duda? no, Sí. sí, sí era eso, gracias. Bueno. En estos casos, bueno, hay dos formas. Prácticamente nosotros podemos tomar nuestro plano cartesiano con respecto a la dirección donde se mueve nuestro objeto. ¿Sale? En este caso yo representaría X, yo representaría Y, y prácticamente, o sea, yo lo dibujaría así, tal cual. Es como una cruz como inclinada. Ahí está. Aquí, por ejemplo, nuestro punto de cruce sería nuestro objeto. Vamos a tomar aquí el origen del objeto. Y pues bueno, obviamente las fuerzas que se generan en ella. Nos damos cuenta que aquí se genera una fuerza P, que esta yo la representaría con otro colorcito. ¿No? Vamos a suponer que esto sería la fuerza P. Y aquí tendríamos la fuerza W. En este caso sería el peso. ¿Sale? Por lo regular siempre lo representamos con la letra omega. P, pues en este caso sería la fuerza de tensión. ¿Ok? ¿Y dónde quedaría el ángulo? Pues bueno, en este caso el ángulo, con respecto a congruencia de triángulos, el ángulo que se forma con respecto a la inclinación va a ser el mismo ángulo
el cual se represente con respecto al peso y con respecto al ángulo, perdón, con respecto al eje Y. ¿Sale? Esta es una forma. Esto es una forma. Entonces, prácticamente yo aquí el peso lo represento de esta forma. Y pues bueno, el ángulo que formaría sería entre el peso y con respecto al eje Y. ¿Sale? O dicho de otra forma, es poner nuestro plano cartesiano derechito, ¿verdad? En este caso sería X, sería Y, aquí tendríamos X, aquí tendríamos Y, ¿sale? De igual forma, aquí yo representaría a mi tensión P, ¿sale? Y lo mismo, ¿verdad? Aquí el peso, yo lo representaría de esta forma, ¿no? Y nos damos cuenta que ahora está representado también con respecto al eje Y. O sea, en este caso, 40 grados. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces son las formas en las cuales yo puedo representar a mi diagrama de cuerpo libre para este tipo de problemas. ¿Sale? Entonces está la opción 1 y está la opción 2. Depende de ustedes cuál quieran elegir. Yo les voy a ser honesto, a mí me gusta más esta, la primera opción. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así yo puedo ver la representación tal cual, ¿no? La representación textual de lo que nosotros vamos a calcular, ¿ok? Por ejemplo, aquí no se ve como tal, ¿no? O sea, realmente no tendría sentido, ¿no? Lo que nosotros vamos a calcular, pero, pues bueno, prácticamente sí tiene sentido porque simplemente, pues es el gráfico solamente acomodado de forma derecha, ¿ok? Bien, ahora nosotros vamos a aplicar la primera ley de Newton, ¿ok? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Pues bueno, nos dice la primera ley de Newton que la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso, van a ser cero. Aquí nos damos cuenta que para este tipo de ejercicios o de ejemplos, vamos a observar que hay fuerzas que se están ejerciendo con respecto al eje X y también fuerzas que se están ejerciendo con respecto al eje Y. ¿Sale? Entonces nos damos cuenta que pues lo mismo, ¿verdad? Tenemos que generar la sumatoria de fuerzas con respecto a X, pues me tiene que dar cero. Y pues bueno, la sumatoria de fuerzas con respecto a Y también me tiene que dar cero. ¿Ok? Realmente, nuestro valor lo estaríamos obteniendo con respecto a las fórmulas que se ejercen, perdón, las fórmulas, con respecto al eje que se forma con respecto a X. ¿Sale? Ah, aquí me faltó un dato muy importante y se me pasó decirles. En este caso, la fuerza normal. Ustedes van a investigar a profundidad qué es la fuerza normal. Pero a grandes rasgos, la fuerza normal es la fuerza opuesta con respecto al peso. Aquí para esto vamos a utilizar la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la ley de Newton? Pues la famosa ley de acción y reacción. La misma fuerza que se genere o la misma que yo empuje es la misma fuerza que yo voy a recibir de retorno. Entonces, por ende, yo sé que la normal siempre va a ser igual a menos el peso. Siempre, ¿sale? Siempre, ténganlo presente. ¿Cómo está representada la normal y cómo está representado el peso? Bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero mientras, eso es lo que equivale. Pues, por ejemplo, aquí la fuerza normal, se me olvidó ponerla, y nos damos cuenta que aquí también formaría el ángulo de 40 grados con respecto a, perdón, con respecto al eje Y, no con respecto al eje X.
¿Sale? Recuerden, bueno, en este caso es un tema de congruencia de triángulos. Eso yo sé que todavía no lo hemos visto, pero créanme, ¿ok? ¿Ok? Pues en estos casos sería la fuerza normal, ¿ok? Bien, entonces, ahora sí, vamos a obtener, bueno, en este caso tenemos tres tipos de fuerzas. La fuerza de peso, que en estos casos es equivalente a lo que nos había dado, que era de 1500. La magnitud es de 1500, ¿ok? Luego tenemos la fuerza normal. Aquí observen cómo está representado. Está representado con respecto al eje Y. Entonces, si yo quiero sacar las componentes del peso, ¿cómo me quedaría, Sebastián? En este caso, con respecto a X, ¿cuánto me quedaría? Y con respecto a Y, ¿cuánto me quedaría? Bueno, no cuánto, sino cómo quedaría. ¿Cuánto me quedaría? A ver, alguien, Laura, ¿cuánto me quedaría, Laura? El peso con respecto al componente en X. La verdad no entendí bien. ¿Qué no entendiste? Pues ahora sí que todo. A ver, ¿alguien me puede decir? Yo tengo una duda. Es con A ver, el de 1500 y el de 40 grados, ¿verdad? exactamente. Bueno, pues podría quedar 964.1 en X. Nove- 964.1. Ah, pero ¿cómo me quedaría? ¿Me quedaría en términos de coseno o en términos de seno? En seno. Seno, ¿verdad? ¿Por qué en términos de seno? ¿Por qué? Porque es opuesto, ¿no? Con respecto al eje X. Entonces, en este caso, sería 1500 seno de 40 grados. ¿Le puedes explicar a tu compañera? Mm, es que, bueno, mm, Como tú lo entendiste. pues, bueno, es que en sí me estoy guiando con lo del ejercicio anterior, o sea, cómo se está haciendo, por eso. O sea, por eso le pregunté si era el de 1500 y el de 40 grados. Ajá, exactamente. ¿Sale? Ujú. Pero tú explícale por qué es ese valor. Ah, mm, Por qué seno 1500 de seno de 40? O sea, tú ah, explica, tal cual, nada más dile por qué. pues es que la verdad no sé, yo nada más vi ahí los, los 1500 y los 40 grados, por eso Sí. pregunté. Ok, otra vez. En este caso, observen muy bien. Este sería mi fuerza peso, ¿verdad? Con respecto a mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, en este caso, me doy cuenta que es con respecto al ángulo de 40 grados, que es la inclinación. Aquí yo les había comentado que es con respecto a la congruencia de triángulos, ¿sale? Lo mismo que yo tengo de inclinación con respecto a mi masa, o en este caso a la caja, al representarlo yo en mi diagrama de cuerpo libre, es exactamente lo mismo. O sea, la fuerza que se genera aquí, si se dan cuenta, es la misma que yo tengo acá. Así, miren, obsérvenlo. Va a ser equivalente con respecto al eje Y, ¿sale? Eso es todo, ¿ok? Yo sé que ahorita eso está como complicado que ustedes lo entiendan, pero así es, ¿sale? Entonces ustedes van a tomar como referencia el ángulo de 40 con respecto al eje Y. Por eso yo les decía que en la parte de cinemática
lo hacíamos con respecto al eje X porque veíamos movimientos verticales. Aquí como ya más o menos vamos a estar involucrándonos más con respecto al eje Y, por eso yo ya les enseñé de forma directa, para que no tengan la necesidad de hacer la conversión y luego, porque es muy complicado, ¿sale? Entonces, por eso es 1500 seno de 40, porque si nos damos cuenta, con respecto al eje Y, pues es el opuesto, ¿no? O el opuesto al ángulo de 40 grados. Ahora, si me están pidiendo el adyacente, entonces en este caso sería el coseno. ¿Por qué? Porque adyacente adyace con respecto al ángulo. O sea, reposa ahí el ángulo, ¿no? Entonces, en estos casos, con respecto a Y, sería de 1500 coseno de 40 grados. ¿Ok? Bueno, aquí, a ver, creo que tuve un pequeño error aquí con respecto a la normal. Les dije que la normal era, ¿no? En este caso, con respecto al peso. No, mentira. La normal siempre va a ser con respecto al eje, en este caso con respecto al eje del material. ¿Sale? Aquí cometí un pequeño error nada más. ¿Sale? Entonces, en este caso la normal seguiría siendo opuesta, ¿sale? Seguiría siendo opuesta, pero esta sería la normal. Y acá, pues bueno, vamos a dibujar la normal, ¿no? Ay, güey. Ok, esta sería la fuerza normal. Entonces aquí la normal es con respecto a el peso, ¿ok? Es con respecto, no es igual, perdón, es con respecto al peso, ¿ok? Entonces, la fuerza normal, chicos, chicas, en general, la normal siempre va a ser el eje que sea con respecto al objeto. O sea, en estos casos, aquí N, la normal sería esta de aquí, P, en este caso sería la tensión, es la dirección que iría hacia X, y omega o W, en este caso, pues sería el peso, ¿no? De inclinación. ¿Ok? Entonces, en estos casos ya tenemos a omega. Omega tiene 1500 newtons. Si yo quiero obtener en este caso la normal no es necesario que yo la obtenga, porque si nos damos cuenta, el único valor que yo quiero obtener es la P o el valor de tensión P. Y como puedo ver, el valor de P es con respecto al eje X. Entonces no es necesario que yo obtenga a N el valor de N. Pero si yo quiero obtener el valor de N, pues en este caso, esto es igual a 1500 con respecto, si estamos hablando con respecto al eje Y, pues esto es igual a 1500 por el seno de 50 grados. ¿Por qué con respecto a 50 grados? Pues bueno, porque es el sobrante, ¿no? Recuerden que es con respecto al eje recto. Entonces aquí tenemos 40, pues bueno, me faltan 50 grados. Entonces, con 1500 seno de 50, yo puedo obtener la magnitud de la fuerza normal. ¿Ok? Aquí tenemos la magnitud del peso, que eran 1500, la magnitud de la fuerza normal, y nos damos cuenta que solamente está con respecto a Y. Entonces, realmente nuestro vector, pues solamente normal, estaría con respecto a Y. Por eso les digo, no tiene caso que yo calcule la normal, porque no la voy a utilizar. Ahora vamos con respecto a P. ¿Sale? Nos damos cuenta que con respecto a P, la magnitud es la que no conocemos.
Aquí lo voy a poner. La magnitud de P es la que no conocemos, queremos saber. Y también nos damos cuenta que con respecto a X es la que nosotros vamos a calcular. Con respecto a Y, pues es 0. ¿Por qué? Porque solamente actúa sobre el eje X. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar trabajando con respecto al componente en X? Vamos a utilizar la primera de la ley de Newton. En este caso es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Pues va a ser igual, en este caso a 0. Va a ser el peso, ¿sale? El peso, en este caso sería negativo, ¿verdad? Menos el peso, más, en este caso, la tensión P que hay en X. Y esto pues sería equivalente a 0. ¿Sale? Y nos damos cuenta que pues podemos despejar, ¿no? En este caso, como este valor está restando, pasa al otro lado sumando, y pues nosotros podemos definir que la fuerza que se genera con respecto a X va a ser igual a la fuerza que se genera con respecto al peso. Entonces podemos decir que esto es equivalente a, ¿cuánto te había dado? ¿Cuánto te había dado 1500 seno de 40? ¿Quién me había dicho? 964.1. 964.1. En este caso, newtons, ¿no? Con respecto a ni, vamos a dejarlo tal cual. 964 ni newtons. Y con respecto a y, ¿cuánto nos había dado? 1149. 1149 en J newtons. ¿Ok? Pues en estos casos aquí nos daría negativo, nos daría negativo, ¿no? Porque estaría en el tercer cuadrante con respecto a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Realmente ambos serían negativos. Ambos serían negativos, entonces tendríamos menos y menos. ¿Ok? Y pues bueno, como nosotros tenemos aquí, sería menos 964.1 más px igual a 0. Pues esto nos daría como resultado que P es equivalente a menos, perdón, positivo. 964.1 newtons. Entonces, ese sería la fuerza de tensión de P. Entonces, imagínense, tendría una tensión de 964 newtons. ¿Sale? Con respecto a la masa. ¿Dudas, preguntas? Es, yo tengo una duda, profe. Dime, Joana. ¿Por qué mm, ahora Y es coseno y X es seno? ¿Quién, quién me había respondido lo del 1500 seno de 40? Vianey. A ver, Vianey, explícale a Joana, ¿por qué 1500 seno de 40 y 1500 coseno de 40? Porque ahora es al revés. Por lo del cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, ahora, ¿quién sería nuestro cateto opuesto con respecto a nuestro vector W? Bueno, pero es porque ahora este, bueno, o sea, el ángulo se encuentra pegado a al eje de la Y. Exactamente, ahora está con respecto al eje de la Y. Entonces, si Entonces, yo quiero obtener el componente en X, si te das cuenta, mira el triángulo rectángulo que forma. Este ajá. ahora sería tu cateto opuesto y este de aquí sería tu cateto adyacente, ¿ya te diste cuenta? Oh, Entonces, en sí. este caso es con respecto al eje X, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí. Ok. ¿Sale? Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Yo no tengo ninguna duda, pero ¿podría hacer el más chiquito, por favor? Sí. Gracias. Ok, vamos a resolver otro ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Miren, este es un tipo de examen. Si se dan cuenta es de opción múltiple, ¿sale? Y nos dice, en el sistema, determinar la tensión en el cable A si se sabe que W es igual a 100 newtons, ¿sale? Nos están dando 5 incisos, ¿ok? Nos están dando el ángulo de inclinación, nos están dando el peso, ¿ok? Y pues bueno, lo primero, de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí si se dan cuenta, el diagrama de cuerpo libre lo puedo hacer con respecto al eje, pues derechito, ¿verdad? Con respecto al eje XY, ¿ok? Con respecto a X, con respecto a Y. Me doy cuenta cuáles son las fuerzas que actúan. En este caso, esta fuerza de aquí no la nombran, la vamos a llamar así tal cual, la T de tensión. Entonces, en estos casos, las fuerzas que se están generando es la tensión, omega o W, vean tal cual, lo estoy representando tal cual como viene en el plano, WT, y finalmente la tensión A. ¿Ya se dieron cuenta? Y tomé como referencia el origen para definir a pues en este caso la masa, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la masa, bueno, la masa está colgando, ¿no? Pero realmente el punto de tensión, pues sería aquí, ¿no? En este caso. Porque aquí se une la tensión A, la tensión T y pues el peso, ¿sale? Y nos damos cuenta que el ángulo, de igual forma, recuerden, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando veamos triángulos, ¿ok? O sea, si yo pongo una línea imaginaria, ¿sale? Vamos a poner la línea imaginaria, esta de aquí, de 53 grados. Este ángulo, su opuesto va a ser exactamente igual, ¿sale? Esto créanmelo, ¿ok? Ya que veamos triángulos, lo explicaré más a detalle. Pero ahorita esto créanmelo ustedes, ¿ok? Entonces, si es opuesto, es igual. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el ángulo de aquí de 90, pues por ende, si yo le dibujo una línea imaginaria aquí, ¿verdad? Pues también aquí me daría 90, ¿no? O sea, ¿ya se dieron cuenta de la relación que tiene? Entonces, por eso, ¿ok? Bien, voy a quitar las líneas imaginarias. Nos vamos a quedar con lo que nos acaba de decir. Aquí esto está súper fácil, ¿no? Porque realmente podemos interpretar, ¿no? Con respecto al eje X y con respecto al eje Y, ¿no? Vamos a dibujar, en este caso, la línea imaginaria para poder yo ver mi triángulo rectángulo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver las fuerzas que se generan con respecto a X, ¿sale? Bien. Las fuerzas que se generan con respecto a X, me doy cuenta que es la tensión,
¿verdad? La tensión y también la fuerza A, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sería, bueno, esto es que es igual a cero. Y esto sería igual a menos la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión va hacia valores negativos, más el valor que hay con respecto a X, ¿no? El valor de la tensión A con respecto a X. Y esto nos daría, pues, cero. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen con respecto a Y? Pues bueno, las fuerzas que se ejercen con respecto a Y, pues en este caso sería menos W, ¿sale? Menos W, y pues en estos casos, más la tensión con respecto a Y, ¿no? Y esto nos daría, pues, cero, ¿no? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo ya puedo definir que la tensión va a ser igual a el valor que se genere con respecto a X, ¿verdad? En este caso, AX es igual a la tensión. Y de aquí yo puedo definir que AY es igual a el peso, ¿verdad? Que se genere con respecto a, que se genere con respecto al peso, perdón. ¿Ok? Y esto pues es fácil, ¿no? Prácticamente yo sé cómo puedo obtener las componentes de A, ¿sí o no? En este caso, si yo quiero obtener la componente con respecto a X, ¿a cuánto equivaldría? ¿Cuánto equivaldría, chicos? Está fácil, véanlo bien. Este ya está, el ángulo está con respecto al eje X, entonces es más sencillo interpretarlo, ¿no? ¿Cómo me quedarían mis componentes en AX y en AY? ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? Está fácil. ¿Cuánto equivaldría con respecto al componente en X? O bueno, en este caso, vectorialmente hablando, ¿cómo me quedaría? Vectorialmente sé que es AX por Y más AY por J, ¿no? Pues en este caso, ¿cuánto equivaldría a X y cuánto equivaldría a Y? Es como lo que hicimos hace ratitos. Sí, hace ratito, nada más que ahora ya está con respecto a X, entonces está fácil, ¿no? Mm, eh, bueno, es que yo lo hice como hace rato, sí. En, en AX me dio 60,18. No sé si esté bien. Ajá, pero no me des el valor. Dame cómo calculaste ese valor. Ah, pues multiplicando el coseno del ángulo por lo que vale este W. Por lo que vale W. Ok. Pero ahorita no tengo yo, bueno, es que ahorita, espérame tantito. Ahorita lo único que yo quiero descubrir es cuánto equivale los componentes en AX. En este caso aquí valdría a coseno de 53 grados y a seno de 53 grados. Es lo único que les pedí, no les pedí otra cosa. Ahorita hacemos cálculos. ¿Sale? Aquí en estos casos, chicos,
podemos observar que aquí se cancelan los términos, ¿verdad? Entonces la tensión aquí es neutra, ¿sale? Entonces realmente en donde yo determinaría el valor de la tensión con respecto a es con respecto a omega, ¿sale? Entonces en estos casos, pues yo sé que AY es igual a A por el seno de 53 grados y esto sabemos que es equivalente a 100 newtons, ¿sale? Y lo único que tengo que hacer pues es un despeje, solamente A es igual a 100 newtons sobre el seno de 53 grados. Y esto pues nos daría, en este caso, pues 125, ¿no? Nos daría los 125 newtons. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí, por ejemplo, pues no fue necesario obtener o yo conocer el valor de la tensión, ¿sale? Yo lo puedo obtener desde la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿ok? La tensión, pues es neutra, o sea, al final, esta es una fuerza que cancela a la fuerza de tensión con respecto a X, ¿sale? Pero con respecto a Y no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo de inclinación y no cancela con respecto a el peso, ¿sale? Pues aquí, pues bueno, nos daría los 125 newtons, ¿no? Y esta sería, pues, la respuesta correcta, ¿ok? Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Seguros? Bueno, bien, a ver, vamos a ver. Mm, vamos a ver si puedo ver. Mm,
Estoy ando buscando un problema que no esté tan canijo, porque sí está un poquito complicado. A ver, déjenme ver. Ah, uno donde no tenga el plano. Mm, a ver, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí ya, porque sí, se viene el tema del sistema de fuerzas equivalentes, ¿sale? Y la verdad, pues bueno, todavía lleva un poquito más de pasos, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Prácticamente, pues ya sabemos cómo nosotros podemos calcular nuestras fuerzas, ¿vale? Nuestro sistema de fuerzas. Les digo, investiguen lo que es la fuerza normal, lo que es la fuerza peso, lo que es la tensión, para qué nos sirve en estática y posteriormente, pues bueno, ya estaremos viendo ejercicios un poquito más, complejos, ¿no? En la cuestión de resolución de problemas. Ustedes de tarea van a resolver este ejercicio, ¿ok? Traten de resolverlo, ¿sale? Aquí involucra, eh, este, no, aquí ya involucra coeficientes. Eh, Déjenme ver uno donde no pueda determinar coeficientes de rozamiento. Sí. A ver, por ejemplo, ¿sale? Y creo que lo voy a poner en el examen. ¿Sale? Este es el que ustedes van a hacer de tarea. ¿Ok? Nos dice, que lo hago un poquito más grande porque se ve muy chiquito. Nos dice descomponer una fuerza F de módulo 2800 en dos componentes F1 y F2, tales que F1 forme con respecto a F un ángulo de 20 grados y que su diferencia de módulos sea igual a 1000 newtons. De igual manera, nos piden que calculen sus módulos y el ángulo que forman. ¿Sale? Ustedes lo van a hacer de tarea, ¿sale? Obviamente lo van a explicar y todo. ¿Por qué? Porque este problema exclusivamente es el único problema que van a tener de estática en el examen, ¿ok? Entonces, háganlo, por favor, ¿ok? Bien, entonces, chicos, voy a detener la transmisión, voy a detener la grabación para dejarla ya grabada.